son aplicables a todos los procesos, sean civiles, administrativos, penales o de cualquier índole, donde justamente se pueda menoscabar o se pueda reducir el ejercicio de un derecho. Adquieren especial relevancia en el ámbito del proceso penal, dado que en este proceso se juega la restricción a la libertad personal, uno de los derechos sin duda más importantes. Entonces, dentro de todas las garantías está esta que significa el derecho a probar, la llamada teoría de la prueba. Y hay que partir entonces por señalar algunos elementos de lo que implica el de ejercer este derecho a probar en sí mismo. Y esto parte por reconocer que todos nosotros, en cualquier instancia en la cual somos sujetos de una acusación, algún señalamiento en particular, tenemos derecho justamente primero a defendernos. El derecho a la defensa es un derecho autónomo por el cual nosotros podemos contraponer justamente eh, a una acusación, a un señalamiento, nuestra posición sobre el particular. Pero en concreto, la contradicción probatoria es la posibilidad de defenderse, ¿no? Refutar y oponerse a las afirmaciones realizadas por la parte contraria, de aportar elementos que le permitan desvirtuar lo dicho en su contra. Hay muchas formas de defenderse. Hay defensas que son solo de derecho. Eso puede resultar importante también. Pero el tipo de defensa más extensivo o de más uso implica también aportar elementos para poder desvirtuar el señalamiento que se hace contra alguna persona de haber cometido un delito. Esa es la contradicción probatoria. Aquella defensa que se hace solo desarrollando argumentos de derecho es un tipo de defensa centrada, en este caso, en lo jurídico. Pero en el caso probatorio, significa justamente oponer elementos para desvirtuar la tesis que se ha pronunciado en contra nuestra o en contra de la persona que defendemos, ¿no? Hay que entender el fin que persigue la prueba. La prueba tiene por fin, según los teóricos en particular, voy a aquí acercarme mucho a las posiciones, por ejemplo, de la doctora Marina Gascón Avellán, de Manuela Tienza, en lo que significa argumentación jurídica, que entienden la prueba como aquellas fórmulas, como aquellos elementos que se introducen en el debate jurídico que tienen por fin generar adhesión en el juzgador sobre la tesis que nosotros defendemos, ¿no? Es decir, la prueba, todo elemento de prueba que se aporte en el proceso penal, tiene por fin generar adhesión, generar convicción dentro de quien juzga a favor de la tesis que se sostiene. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta. Esta adhesión resultará crucial para lograr, para conseguir el objetivo final de todo proceso, que es justamente resolver una controversia jurídica. Entonces, la contradicción probatoria se ejerce oponiendo frente a un señalamiento otros que busquen desvirtuar lo que se ha dicho en contra, ¿no? Esto podemos dividirlo en algunos elementos claramente también diferenciados. Primero, el derecho para presentar y solicitar estos elementos, para presentar y solicitar la actuación de estos medios de prueba. Porque de nada serviría que reconozcamos el derecho a la contradicción probatoria, pero no establezcamos que estamos habilitados para presentar y solicitar la actuación de un medio de prueba, ¿no? Entonces, un elemento del derecho a la contradicción probatoria es justamente el derecho para presentar y solicitar prueba, tener habilitada esa posibilidad. Sería curioso un sistema jurídico en el cual se señale que tenemos derecho a defendernos, pero no se reconozca la posibilidad, nuestra posibilidad de aportar elementos de prueba, ¿no? Y esto es muy valioso que lo tengamos en cuenta.
En el mismo sentido, otro elemento es el derecho de controvertir la prueba que se presente en nuestra contra. Es decir, la posibilidad en sí mismo de mostrar, de dar nuestra versión sobre aquella prueba que se muestre en el proceso, nuestra propia lectura de ella. Otro elemento importante es el derecho a la publicidad de la prueba. Una vez que se ofrece una prueba en el proceso, ya la prueba deja de pertenecer, en este caso, a quien la ofreció. Se vuelve de dominio de todas las partes procesales y se vuelve también de dominio del público, ¿no? De quien justamente en este momento eh, pueda visualizar el debate o pueda ser parte del desarrollo del proceso en sí mismo. La prueba una vez presentada, una vez actuada, ya no pertenece, en este caso, a quien la produjo, ya pertenece a las partes. Las partes podrán contradecirla, podrán dar su lectura particular de ellas, el juez la valorará, y eso es justamente lo que implica la publicidad. El derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos. ¿Qué quiere decir eso? En el proceso penal, en nuestro proceso penal, es posible, se faculta a los jueces poder justamente actuar prueba de oficio. Esto es bastante motivo de discusión jurídica, porque se dice que no se debe permitir, pero en la práctica puede resultar esencial que los jueces ordenen de mutuo propio la realización de algún acto, la actuación de algún medio de prueba. En un proceso que conocimos muy de cerca, era crucial para la defensa, ¿no? Un testimonio. Este testimonio fue presentado por el fiscal al momento de sustentar su acusación, pasó la etapa intermedia, llegamos al juicio, y en el desarrollo de otros interrogatorios, de que otros testigos den sus declaraciones, el fiscal advirtió que ese testimonio que él solicitó iba a jugar en contra a la tesis que él proponía. En ese supuesto, se desistió del testimonio. Y como era su testigo, en ese supuesto, los jueces dieron pie a dejar sin efecto el desarrollo del testimonio. Pero ese testimonio resultaba también clave para las partes. En ese caso, ante esta situación, se solicitó a los jueces que, en mérito de las facultades que le reconoce el Código Procesal Penal, actuaran el testimonio de oficio, ¿no? Porque el código le reconoce esta posibilidad. Y justamente se argumentó que la actuación de testimonio, por más que haya sido desistido por el fiscal, era importante, de suma importancia para los fines de la defensa. Y ello, entonces, puede ocurrir en más de un proceso, ¿no? Y resulta una posibilidad que, aunque discutida, puede jugar a favor de los fines justamente del proceso. Y por otro lado, también un elemento, otro componente de este derecho a la contradicción probatoria es el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso. ¿Todos están viendo la presentación? Perdón. ¿Todos están viendo la presentación? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Aló? Bien. Entonces, desarrollados estos elementos, podemos entrar a conocer algunos otros aspectos que resultan muy importantes en cuanto a este derecho a la contradicción probatoria, ¿no? Primero, entender que el derecho a la
contradicción apunta a lo que serían básicamente dos fenómenos distintos, ¿no? El primero, a la posibilidad de oponer pruebas, ¿no? A aquellas que han sido presentadas en contra. Esto es lo básico, es el contenido mínimo, ¿no? Y cuando se vulnera ese derecho, cuando se impide o se niega la práctica de pruebas pertinentes que sean conducentes y oportunas al proceso. La condición que fija nuestro código y cualquier normativa procesal para actuar un medio de prueba es demostrar que este es pertinente, conducente y sea formulado este pedido de manera oportuna. Si estas condiciones se cumplen, la exclusión de la actuación de un medio probatorio sería justamente una vulneración a este derecho de oponer pruebas a las que se presentan en contra nuestra. Si alguien presenta un testimonio, tú tienes derecho y la posibilidad de presentar otro testimonio o cualquier elemento que sirva justamente para poder dar peso a la versión que tú sostienes, ¿no? Por otro lado, también existe, y es propio de lo que significa el ejercicio del derecho de la contradicción probatoria, que la persona tenga derecho a participar efectivamente en la producción de la prueba. Y es por eso que se permite que se interroguen los testigos que presenta la otra parte. O sea, no se trata únicamente de que yo presente los míos, como dije antes, sino de poder yo también interrogar a los testigos que la otra parte presenta, ¿no? Y de exponer argumentos en torno a lo que prueban los medios. Es decir, a la tesis que se expone, para la parte que acusa, un testimonio puede probar A, pero para la parte que defiende, el mismo testimonio puede probar B, ¿no? De las mismas palabras dichas por el testigo, pueden desprenderse interpretaciones diferentes. Esto hay que tenerlo bastante claro. Bueno, el derecho a la contradicción probatoria nos permite este ejercicio, la posibilidad de oponer la prueba a aquellas que se presenten en contra y la facultad de participar en la producción de la prueba y de exponer argumentos en torno a las pruebas que se han presentado, sean las nuestras o de las otras personas, ¿no? En torno a estos puntos, debo señalar que hay procesos, ¿no? Diversos tipos de procesos donde no se presentan pruebas, ¿no? Formula una pregunta a los participantes. ¿Quién conoce un tipo de proceso donde no se puede presentar medios probatorios? Si lo mencionan, por favor, levanten la mano o intervengan. ¿Alguien conoce un tipo de proceso donde no se puede presentar medios de prueba? Donde la ley lo dice específicamente. ¿Qué ocurre en los procesos constitucionales? ¿Alguien recuerda? En los procesos constitucionales, por ejemplo, en el proceso de habeas corpus, no se pueden interponer medios de prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque la vulneración al derecho que se alega debe ser manifiesta, ¿no? Y porque en este supuesto, presentar medios de prueba y tener que actuarlos puede dilatar el proceso. En general, en los procesos de habeas corpus no hay etapa, en ningún proceso constitucional hay etapa probatoria, porque eso desnaturalizaría el fin de los procesos constitucionales. Empero, pese a que no existe etapa probatoria y a que no se presentan medios de prueba, excepcionalmente, si se atiende a los fines de los mismos, las partes pueden proponer algún medio probatorio, pero ya estará en manos del juez determinar si lo actúan o no, porque en estos procesos constitucionales no hay etapa probatoria. En ese supuesto hay que tenerlo bastante claro, ¿no? El derecho a probar, entonces, y la contradicción se puede ejercer en todos los procesos, pero algunos
como los procesos constitucionales, presentan excepciones por su naturaleza, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, pueden levantar la mano y con el moderador pueden formularlo. Entonces, ¿cuál será el contenido de este derecho a la contradicción probatoria? El contenido es justamente el que permite al procesado poder defenderse en el proceso penal. Sin la oportunidad de contradecir la prueba, muy poco derecho a la defensa podría tener. Permite que el procesado tenga igualdad de derechos con quien lo acusa, da la posibilidad de controvertir algunos aspectos de la obtención de la prueba y la valoración de la prueba, y eso justamente vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto justamente es imprescindible para garantizar en un derecho procesal moderno un espacio de bilateralidad. Si solo una de las partes puede aportar medios de prueba, entonces no estaríamos hablando de un proceso propiamente adversarial, ¿no? Aquí la clave radicará en el tipo de proceso que tenemos hoy en el Perú, a que las partes tengan igualdad de condiciones, siendo ello otro principio del proceso. Y en ese supuesto, en igualdad de condiciones, deben tener las mismas posibilidades para hacer o para presentar, para contradecir los medios de prueba que han sido presentados, ¿no? Muy bien. Existen límites a este derecho de la contradicción probatoria. En primer lugar, debemos partir de un supuesto conocido en el ámbito del derecho en general. Los derechos no son absolutos, los derechos pueden ser restringidos. Y en este caso pueden restringirse por vía justamente de normas. Las normas pueden limitar el ejercicio de un derecho. Es imposible suponer situaciones en las cuales un derecho pueda ser ejercido sin que existan limitaciones. Por ende, es perfectamente plausible imaginar que este derecho, como otros, puedan ser justamente limitados, ¿no? Limitar un derecho fundamental requiere actuación del legislador. Esto hay que tenerlo bastante claro. Como estamos en el ámbito procesal, las limitaciones a lo que significa el derecho a la contradicción probatoria tendrían que venir directamente de dispositivos legales. Esta limitación no puede venir de un decreto supremo, no puede venir de un reglamento. La limitación tiene que ser fijada en ley, ley del Congreso, decreto legislativo, son los únicos medios por los que se puede justamente limitar el derecho a la contradicción probatoria. Ahora bien, los límites que se imponen a un derecho fundamental deben encontrarse siempre claramente motivados. Y esto hay que ser bastante enfático. Es cierto que un derecho fundamental puede restringirse, pero no puede restringirse por un ánimo caprichoso, por una voluntad autoritaria del legislador, sino deberán mostrarse razones, deberán mostrarse los motivos que hacen, en este caso, necesario, ¿no?, limitar el ejercicio de un derecho fundamental. Volviendo al caso, al ejemplo que les puse del habeas corpus. ¿Por qué no hay etapa probatoria? Porque los procesos constitucionales buscan celeridad y porque los procesos constitucionales lo que tienden es a solucionar violaciones manifiestas, es decir, vulneraciones evidentes, que no requieran ser probadas. Y en virtud de esa razón es que no existe etapa probatoria. Pero en los ámbitos penales, no estamos frente a hechos manifiestos. Son excepcionales las circunstancias donde estamos frente a hechos manifiestos. En los procesos penales estamos frente a una situación que debe ser dilucidada. Por ende, restringir el derecho a la contradicción probatoria requiere de una justificación, requiere de una motivación. Y esta limitación, como todas las que se quieren imponer también a derechos fundamentales, debe responder a los criterios consabidos de razonabilidad y proporcionalidad.
y deben tener por objetivo compatibilizar, en este caso, el derecho a la contradicción probatoria con otro derecho fundamental o bien jurídico protegido, ¿no? Por ejemplo, este derecho, ¿cómo se limita en la práctica? El derecho a la contradicción probatoria. Porque no se puede presentar prueba cuando nos dé la gana, ¿no? Podemos presentar pruebas, sí, en el desarrollo del proceso, pero hay etapas, ¿no? Hay etapas, hay momentos donde la ley habilita justamente que se puedan presentar los medios de prueba, ¿no? Los medios de prueba no se pueden presentar en un momento desordenado, hay etapas preclusivas, es decir, termina la oportunidad de presentarlo, ya no se va a generar otra, y esto hay que entenderlo. ¿Eso es una limitación al derecho? Sí, es una limitación al derecho, pero tiene una justificación propia, darle orden al proceso y contribuir justamente a lo que significa también su celeridad y también a la protección de otros derechos, los derechos de los otros partícipes de la relación procesal. Por otro lado, la ley, como mencioné, exige que eh, te habilita a presentar medios de prueba, pero tienes que demostrar, tienes que señalar cómo es que estos medios de prueba son conducentes al fin que tiene el proceso. Por ende, si no lo fueran, el juez puede negarse a actuar determinados pedidos probatorios, ¿no? El juez puede señalar, oye, este elemento no tiene razón de ser, o sea, no nos conduce a nada dentro del ámbito de la investigación y por ende podemos prescindir del mismo o prescindimos del mismo de manera directa. Entonces, esa no será una vulneración al derecho de la contradicción probatoria, ¿no? Será una restricción, pero no es una vulneración que genere algún tipo de lesión, dado que tiene un fin, se hace de manera proporcional y tiene un fin, en este caso, determinado, ¿no? Todas las pruebas, todos los medios de pruebas que se presenten, ¿no? Para actuarse, entonces deben tener relación con el objeto del proceso y deben ser justamente necesarias para poder llegar al esclarecimiento de los hechos, como se diría antes, a la posibilidad de llegar a la verdad. Bien, adicional a este derecho a lo que significa contradecir la prueba, hay otro elemento muy importante en el ámbito del derecho probatorio que se nos ha pedido abordar, que es el derecho a la valoración de la prueba. Porque claro, el derecho a la contradicción te abre la posibilidad real de presentar el medio de prueba y que el medio de prueba se actúe. Muy bien, pero de nada sirve al objetivo del debido proceso que se actúe el medio de prueba si es que luego el juzgador no va a tener en cuenta lo que se actuó, si luego no va a darle no va a establecer algún criterio de valoración a ese medio de prueba actuado. Entonces, por ello se habla de un derecho a la valoración de la prueba. La prueba que se actúa en el marco del proceso tiene que ser valorada por el juzgador, ¿no? Debe ser valorada por el juzgador y debe tener un pronunciamiento del juzgador al momento de dictar sentencia, al momento de fijar una posición sobre el particular, ¿no? Como señala Ferrer Beltrán, el ofrecimiento y la actuación de los medios probatorios carece de sentido si es que no aseguramos el efecto de la actividad probatoria a través de la valoración de estos. Esto hay que tenerlo bastante claro, ¿no? De nada vale que se ofrezcan y se actúen medios probatorios si es que no nos aseguramos que una prueba actuada sea valorada, ¿no? Por eso se exige que las pruebas sean tomadas en consideración a efectos de justificar la decisión que se adopte, ¿no? Pero además hay otra exigencia que subyace. Esta valoración debe ser racional, ¿no? Es decir, la prueba que se actúa debe valorarse. Imaginemos un testimonio.
una de las partes lleva un testigo al proceso, el testigo brinda su testimonio, ya se actuó la prueba, magnífico. Sobre ese testimonio debe el juzgador formar un criterio. En este caso, el criterio puede ser, bueno, el testigo me genera convicción sobre sus afirmaciones, ¿no? Pero este señalamiento de que le genera convicción o el señalamiento contrario de que no le genera convicción deben encontrarse debidamente motivados de forma racional. Es decir, no puede ser que el juzgador diga, bueno, a este testigo le creo porque me parece simpático, ¿no? Entonces yo valoro su testimonio, lo valoro y lo tomo en cuenta. O que viceversa diga, bueno, este testigo no me causa convicción porque sencillamente no creo que miente, ¿no? Bueno, eso no es racional, ¿no? Esa no es la forma de valorar un medio de prueba. El juzgador tiene la obligación de poder transmitir en su sentencia, en su resolución, las razones objetivas y racionales de cómo ha valorado un medio de prueba y cómo ha llegado a una convicción sobre ese medio de prueba. Esto es fundamental, porque si no, de nada valdría nuestro derecho a contradecir la prueba, ¿no? El derecho a contradecir la prueba tiene sentido en la medida que existe para el juzgador la obligación de valorar el medio actuado y luego, en su resolución, en su sentencia, transmitirnos a todos nosotros la valoración que ha hecho sustentada en criterios racionales, ¿no? En criterios objetivos. Muy bien, el testimonio de fulanita me creó convicción por estas o tales otras razones. En ello radica justamente la eficacia de la prueba, porque si la prueba no va a ser valorada, de nada vale. Si la prueba no es valorada de forma racional, de nada vale. La prueba tiene que valorarse y tiene que valorarse de forma racional. ¿Cómo se traduce esto a nivel procesal? En primer lugar, el primer enemigo del derecho a la valoración de las pruebas es un criterio que afortunadamente hoy se utiliza menos que antes, que es justamente esta valoración conjunta de la prueba, ¿no? La valoración conjunta de la prueba no es un método que sea hoy admitido para poder desarrollar, para poder sustentar una sentencia, ¿no? Lo primero que tiene que hacerse para poderse, antes de emitir una resolución, desarrollar una sentencia, es valorar individualmente cada uno de los medios de prueba que han sido actuados, ¿no? A lo largo del proceso. El juzgador tiene que tener a su lado la relación de cada uno de los medios de prueba actuados, ¿no? Y sobre cada uno de los medios de prueba actuados, el juzgador deberá haber hecho el ejercicio de valoración y deberá trasladar ese ejercicio de valoración hacia la sentencia, hacia la resolución, sustentado, como ya dije, en criterios racionales. Una vez que ha hecho este ejercicio de valorar uno por uno los medios probatorios, recién se pasa a hacer la llamada valoración conjunta de la prueba, ¿no? El paso inicial y el más importante es hacer una valoración individual de cada uno de los medios probatorios. Y luego recién hacer una valoración conjunta de la prueba. Existe la obligación del juzgador también de pronunciarse por pruebas de cargo y de descargo. Esta es una obligación taxativa de nuestro código. Si el juez no se pronuncia sobre alguno de los elementos de prueba, los medios de prueba actuados en el proceso,
ello puede originar la invalidez de la resolución judicial. Y esto hay que tenerlo bastante en claro. Entonces, el derecho a la valoración de la prueba en sí mismo encarna esta obligación de hacer una valoración individual de la prueba. ¿Por qué es importante que esta valoración sea individual? Aparte de lo ya señalado, es indispensable porque de esa manera las partes tienen la certeza de que sus pruebas han sido valoradas y que la resolución judicial que se emite solo teniendo en cuenta los medios que se han actuado en el proceso. El juzgador no puede formar convicción, solo, mejor dicho, solo puede formar convicción en base a los medios de prueba que se han actuado en el proceso. El juzgador no puede formar convicción en base a ningún otro criterio, ¿no? El juzgador puede haber presenciado algún hecho relacionado con el proceso. El juzgador puede haber tenido una revelación, puede haber tenido un sueño que le diga que haya revelado un hecho nuevo del proceso, pero no puede hacer caso a esta revelación, no puede hacer caso a nada que no sea parte de lo actuado en el proceso. Y esto debemos ser justamente bastante claros. La resolución judicial solo puede fundarse en aquellos elementos actuados en el proceso. Y por ello, la valoración individual de la prueba nos brinda esa garantía. Al saber, al conocer esta lista de medios probatorios actuados y la valoración que se le ha dado a cada uno de ellos, podemos controlar que efectivamente la resolución, la sentencia, sea basado únicamente en aquellos medios de prueba actuados en el proceso. Y esto resulta entonces crucial si realmente queremos cumplir con esta garantía de protección de derechos fundamentales. ¿Qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional sobre el particular? El que se ha dicho que uno de los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida, de lo cual se deriva una doble exigencia para el juez. En primer lugar, la exigencia del juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto de los derechos fundamentales, ya lo establecido en las leyes pertinentes, y en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. Entonces, esto marca la pauta de lo que hemos justamente referido y hemos hecho mención. Los medios de prueba tienen que valorarse todos. Tenemos que conocer eh, todos los que son parte del proceso y los que vamos, y los que luego leemos la sentencia, tenemos que poder notar en la resolución cuál ha sido el criterio, el proceso cognitivo que ha seguido el juez para establecer la valoración que ha hecho sobre cada uno de estos medios de prueba. Ello resulta imprescindible para poder justamente avanzar sobre las garantías, sobre una de las garantías fundamentales del debido proceso, ¿no? No sé si sobre este punto hay alguna pregunta que quisieran formular algún participante. ¿Alguna pregunta? Si no hubieran preguntas, imaginamos entonces que todo lo dicho hasta aquí está bastante claro. Ok, vamos a pasar entonces a otra parte que es muy importante desarrollar dentro de esta sesión de trabajo con ustedes,
que es la referida a la prueba ilícita o la prueba prohibida, ¿no? Habría que señalar sobre el tema, primero hablar de lo que es justamente la legitimidad de la prueba, ¿no? Eh, Todos tenemos derecho, como ya hemos dicho, a contradecir la, las pruebas, ¿no? Aportar las nuestras. Tenemos derecho a que éstas sean también valoradas, ¿no? Que sean valoradas con un criterio racional y encontrar en la resolución la debida motivación de las valoraciones probatorias que se han hecho. Pero ahora vamos a ir a un elemento que tiene que ver sobre aquello que podemos ofrecer como medio de prueba, ¿no? Porque no todos los medios de prueba pueden ser admitidos dentro de un proceso penal, ¿no? Nuestras normas imponen formas de presentar los medios de prueba y también expresan prohibiciones al momento de presentar los medios probatorios, ¿no? Justamente a nivel de reflexión filosófica sobre los fines del proceso, siempre subyace la pregunta si es el proceso la mejor forma para averiguar la verdad. Es decir, los procesos penales, por ejemplo, constituyen la mejor fórmula para averiguar qué pasó, cuál fue la realidad de los hechos, y la respuesta es negativa. Ustedes pueden preguntarse por qué. ¿Por qué el proceso penal no es una buena herramienta para investigar, para saber la verdad de un suceso? Porque todos los procesos penales, y esta sería la respuesta, todos los procesos penales, aquí y en cualquier lugar del mundo, están sujetos a restricciones. Están sujetos a restricciones de tiempo, por ejemplo. Ustedes saben muy bien que los procesos, las investigaciones no pueden llevarse, no pueden prolongarse indefinidamente, sino que están sujetas a tiempos y por ende, si el tiempo se vence y no aparecen medios de prueba, por ejemplo, un fiscal tendría que cerrar la investigación. Y los procesos penales en general también están limitados por aquello que se puede probar y los tiempos en que se puede probar. Como ya dijimos, las pruebas son conclusivas, por un lado. La posibilidad de interponer, eh, de solicitar la actuación de medios de prueba. Pero también es cierto que existen espacios, existen prohibiciones probatorias, ¿no? Por ejemplo, la prueba que se obtiene mediante tortura no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, no es un método que pueda seguirse para averiguar la verdad. Ese método está descartado. Está descartado cualquier otro método que, eh, al margen de la autorización del juez, por ejemplo, eh, se valga de interceptaciones telefónicas, etcétera. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de limitaciones, eh, mm, convierten, hacen que los procesos y el proceso penal en particular no sean la mejor herramienta para poder investigar un suceso y para poder establecer con certeza si algo ocurrió o no. Pero sin embargo, estas prohibiciones tienen un fin, tienen el fin justamente de hacer acorde un proceso con un Estado constitucional de derecho. Si estas prohibiciones no existieran, la idea propia del Estado constitucional de derecho naufragaría, ¿no? La existencia del Estado constitucional de derecho, entonces, se basa en poder compatibilizar la búsqueda de la verdad, castigar al responsable por haber cometido un ilícito, con aquellas garantías que son propias para todas las personas. De lo contrario, estaríamos en situaciones de estados pues autoritarios, en el cual no habría límites, entre comillas, para averiguar la verdad de un suceso. Tenemos que ponderar y en la valoración nos elegimos quedar
con un proceso penal limitado, es cierto, limitado, pero compatible con nuestras garantías, con el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Muy bien. En ese ámbito, entonces, nos corresponde hablar de lo que significa la legitimidad de la prueba, ¿no? Este principio ha sido recogido por el Código Penal, por nuestro título preliminar, el Código Procesal Penal. Este principio establece que todo medio de prueba solo podrá ser valorado si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Entonces, desde ya, nuestras normas procesales ponen una barrera a la incorporación de aspectos que no se encuentren justamente debidamente sustentados que no hayan seguido el procedimiento fijado para su incorporación a un proceso o para su obtención en sí mismo, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no?, que este derecho exige la constitucionalidad de la actividad probatoria, lo cual implica la proscripción de actos que violen el contenido esencial de los derechos fundamentales o transgresiones al orden jurídico en la obtención, recepción y valoración de las pruebas. Muy bien, estamos claros entonces sobre el marco. La prueba para ingresar al proceso penal tiene que haber sido obtenida de manera legítima y tiene que incorporarse conforme manda la propia norma adjetiva. Sobre esa base, partimos entonces a desarrollar lo que significa prueba ilícita o prueba prohibida. Hay aspectos, como mencioné, que están prohibidos de prueba, ¿no? Hay medios, hay elementos y medios que no pueden llevarse al proceso penal, ¿no? Las prohibiciones de la prueba prohibida, comprenden a los casos de prohibiciones de temas probatorios, prohibición de medios probatorios y prohibiciones de métodos probatorios. Por ejemplo, los hechos que guardan relación con el secreto profesional de un ministro de culto religioso, léase un sacerdote, no pueden ser tema de prueba en el proceso penal, aun cuando dicho ministro sea liberado por el interesado del deber de guardar secreto. Bueno, en el ámbito católico existe el denominado secreto de confesión, ¿no es cierto? En teoría, lo que se dice en una confesión no puede ser revelado nunca, ¿ok? Entonces, ello no puede ser un elemento de prueba. Tú no puedes obligar, no se puede obligar a un sacerdote a poder declarar sobre lo que escuchó en una confesión, ¿no? A pesar de que la persona que lo dijo, a pesar de que se autorice por la persona que emitió justamente esta confesión. También están prohibidos algunos medios probatorios. Determinados medios de prueba no pueden ser objeto de actividad probatoria. Así, el artículo 182, inciso 3, estatuye que no procede el careo entre el imputado y la víctima menor de 14 años de edad. ¿Qué quiere decir ello? Que no puedes utilizar como medio de prueba el careo. En otras circunstancias, en la normalidad de procesos, es normal solicitar estar frente a frente con quien maneja una versión distinta a la tuya. Pero en ánimo de proteger, en este caso, el derecho de una víctima menor de edad, esa posibilidad se restringe. Entonces, no va a poder, no va a poder ser utilizado como un medio de prueba, ¿no? Esto está bastante claro. Y hay prohibiciones también de métodos probatorios, ¿no? Determinados métodos probatorios no pueden ser probados, no pueden ser utilizados, ¿no? Por ejemplo, el artículo 157, inciso 3, prescribe que no pueden ser utilizados métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de autodeterminación o para alterar la capacidad de recordar o valorar hechos. Léase, por ejemplo, la hipnosis, ¿no? Es decir, yo no puedo presentar como
como medio de prueba, dejar que hipnoticen a alguien o me hipnoticen a mí para poder justamente declarar. Eso no es posible, ¿no? Entonces tenemos prohibiciones de prueba, de tema de prueba, de prohibición de medios probatorios y la utilización de métodos probatorios en nuestro propio código procesal. ¿Cuál es el concepto entonces de prueba ilícita? Existe un concepto amplio. El Tribunal Constitucional define la prueba ilícita como aquella en cuya obtención o actuación se lesionan derechos fundamentales, ¿no? En cambio, frente a este concepto, tenemos el concepto restringido, y sobre eso deberían notar justamente las diferencias, ¿no? ¿Cuál es el concepto restringido? Son pruebas ilícitas las obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y sobre esto vamos a detenernos algún tiempo, entonces. En primer lugar, esta contraposición de sentidos, señalamientos entre el tribunal y nuestro código, merece alguna forma de explicación. Según el concepto amplio que el tribunal fija, basta la violación de un derecho fundamental, ¿no? O de la legalidad procesal para estar hablando, para hablar de que una prueba es ilícita, ¿no? En cambio, el concepto de restringido va a desarrollar un poco más esto y lo va a poner un límite al hablar del contenido esencial del derecho fundamental. ¿Qué quiere decir? El legislador del Código Procesal Penal, cuando utiliza la categoría contenido esencial, hace alusión a aquella teoría por la cual los derechos fundamentales tienen elementos que sí pueden ser de alguna manera restringidos o afectados por la acción de terceros o del Estado. Es decir, si imaginamos el derecho como, como si fuera la tierra, el contenido esencial es el núcleo del mismo, ¿no? Las capas exteriores son elementos del derecho que podrían ser limitados o podrían ser afectados por la actividad del Estado, debidamente motivada, o la actividad de terceros. Entonces, no es que per se, siempre que se vulnere un derecho fundamental, habrá prueba prohibida. Solo se hablará de prueba prohibida cuando la limitación al derecho fundamental sea de tal entidad que vulnere o viole, en términos del código, el contenido esencial del derecho. Esto nos permite la posibilidad de ponderar, ¿no? Lo recogido en el código entonces no es extremo, no descarta toda forma de vulneración a, al derecho fundamental, sino aquella que por su gravedad vulnere justamente el núcleo esencial del derecho. Partamos de esa distinción. Cuando hablamos del núcleo esencial del derecho, hablamos del contenido mínimo sin el cual el derecho ya no sería reconocible en sí mismo. Si pierde este elemento, entonces ya no sería un derecho reconocible. Por eso nuestro código acoge una tesis relativista, una tesis más permisiva sobre lo que son justamente o la posibilidad de utilizar la prueba ilícita, porque en este caso vamos a la teoría del contenido esencial. Tendríamos que estar frente a una muy grave vulneración al derecho, ¿no? Para poder invalidar un medio de prueba, pero realmente tendría que ser una vulneración bastante grave. No cualquier vulneración al derecho daría pie o sería punto de partida para poder señalar que una prueba justamente es ilícita.
Y eso hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Hablamos de la vulneración del contenido esencial del derecho. Efectos reflejos de la prueba ilícita, ¿no? Se conocen también como pruebas ilícitas por derivación, ¿no? Son aquellas pruebas que en sí mismos son lícitas, pero que llegan por intermedio de información que se obtiene de una prueba ilícitamente recogida, ¿no? Por ejemplo, el caso más común, el que se explica aquí, es el tema de la confesión arrancada por tortura, ¿no? En este caso, se ejerce tortura sobre una persona, esta persona da la información donde está el bien objeto del delito, ¿no? Que luego es incautado de manera regular, porque, por ejemplo, esta persona señala que el bien está en una casa determinada, entonces va al fiscal, pide la orden de allanamiento y con la orden de allanamiento ingresa a la casa y encuentra el bien ilícito. Ok, magnífico. Entrar a recoger el allanamiento fue legal, incautar el bien también fue legal, pero ¿de dónde nació esa información? Esa información nació de un acto de tortura. Entonces, eso va a generar un efecto sobre el bien que se incauta, por más que haya sido incautado de manera lícita, ¿no? La ineficacia de la prueba ilícita obtenida, ¿no? Debe alcanzar también aquellas otras pruebas que, si bien en sí mismas son lícitas, se basan o derivan o tienen su origen en informaciones o datos conseguidos de manera ilegal, ¿no? Dando lugar a que estas pruebas lícitas, a que tampoco estas pruebas lícitas puedan ser admitidas o valoradas, ¿no? Y ello se basa en la aplicación de la doctrina justamente de los frutos del árbol envenenado, ¿no? En cuanto a los efectos derivados de la prueba ilícita, los comprende, nuestro Código Procesal Penal los comprende de manera expresa, en la medida que señala nuestro código que carecen de efecto legal, ¿no? O no se pueden utilizar pruebas obtenidas indirectamente, ¿no? Con la violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Entonces, si se demuestra que un medio de prueba se obtuvo vulnerando el núcleo esencial de un derecho fundamental, todo lo que se derive de él va a caer, ¿ok? Pero siempre que se demuestre que se trata de una vulneración al contenido esencial. Si no es así, no necesariamente el contenido derivado va a caer. Esto hay que tenerlo bastante claro. Y esa discusión se va a dar en medio del proceso. Nuestro código ha optado por fórmulas, no ha optado por establecer fórmulas legales para resolver estas cuestiones derivadas de establecer cuándo se admite el medio, cuánto es ilícito, cuándo cuándo vamos a estar frente a una ilicitud derivada. No, nuestro código ha abierto sus posturas para que esto sea justamente debatido y sea fijado en cada caso en particular, ¿no? No sea sin fijar una regla excluyente de manera directa. Vamos a dar una repasada a la eficacia procesal de la prueba ilícita. En Estados Unidos tenemos una regla de exclusión, ¿no? La prueba ilícita no puede ser utilizada, ni de ella se derivan efectos, aunque han matizado esa teoría del árbol envenenado, ¿no? Siguiendo otras pautas que vamos a ver a continuación. En Italia se utilizan estos medios probatorios, en España pierden eficacia y generan la nulidad, en Francia también nulidad, en Alemania la prohibición de valoración o prohibición de aprovechamiento, en Portugal generan nuevamente la nulidad, en Colombia la nulidad y la exclusión, en Brasil la inadmisibilidad y en Chile se excluye, ¿no? En general, en ningún país, ¿no?
de tradición jurídica similar a la nuestra, puede admitirse justamente el uso de prueba prohibida, ¿no? Porque ya dije, eso desnaturaliza, dejaría en muy mal pie lo que significa el respeto a las garantías del debido proceso y en general otros derechos fundamentales, ¿no? Si pudiéramos, de abrir todos los canales, de abrir como y admitir como válida toda forma de probar, los derechos fundamentales estarían en serio riesgo, ¿no? No solo el derecho a la integridad, sino también el derecho a la intimidad y otros derechos, ¿no? Por eso, no tomar en cuenta la prueba ilícita o la prueba prohibida es una decisión adecuada. Alguien podría decir, oiga, pero ¿y los fines de la justicia? Para ello se han trabajado justamente teorías que van a buscar, o posiciones jurídicas que van a buscar eh, tratar de que la invalidez de un medio de prueba sea lo último que ocurra, pero cuando efectivamente se haya vulnerado de manera grave el núcleo esencial de derechos, entonces no habrá otro camino, se tendrá que invalidar. De no hacerlo, si no se procede esa invalidación, si se admitiera proseguir un proceso con pruebas obtenidas de una manera fuera del ámbito legal y constitucional, entonces los derechos fundamentales de todos nosotros correrían serio riesgo. Y eso es algo que tenemos que evitar, o que sería un efecto indeseable. El objetivo de conseguir justicia no puede hacerse a costa de sacrificar también otros derechos, ¿no? La eficacia procesal de la prueba ilícita aquí en el Perú. Estas prohibiciones sobre la prueba en el Perú no aparecen recientemente, ojo, ya nuestras constituciones señalaban o limitaban la posibilidad restaban eficacia a la prueba que había sido conseguida de forma ilícita, ¿no? Nuestra constitución, la constitución del 93, hace expresa la ineficacia de las pruebas obtenidas con lesión a derechos fundamentales, ¿no? Así, con claridad dice, carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia moral, psíquica o física, y quien las emplea incurre en responsabilidades. Es un señalamiento constitucional taxativo, ¿no? Y señala que no tienen efecto legal, ¿no? Entonces, eh, aquí se habla de una vulneración concretamente al derecho a la integridad personal, pero de ello podemos entonces interpretar que nuestra constitución resta, resta efectos a las pruebas obtenidas, a las pruebas que se han obtenido vulnerando justamente derechos fundamentales, ¿no? El ejemplo que pone la Constitución es taxativo en lo que significa al derecho a la protección al derecho a la integridad personal, ¿no? El Código Procesal Penal, por su parte, emplea la frase carecen de efecto legal y no se podrán utilizar, ¿no? Ambos términos relacionados con la inutilizabilidad o la ineficacia probatoria. Es decir, no podrán ser objeto de valoración por el juez. Si se llegaran a presentar, ¿no? En el debate, si el debate tendría que establecer que esos medios de prueba, en este caso, son ilícitos, ¿no? Y de considerarlo así, no tendrían por qué ser valorados, ¿no? O sea, por eso en el Perú se sanea todo esto antes de llegar propiamente a juicio. A juicio se llega con todos los medios de prueba ya valorados, perdón, a todos los pruebas de prueba saneados y obviamente se actúa. Pero en el último de los casos, bajo la convicción que se trata de un medio de prueba
ilícito, el juez no podría valorarlo. De ese medio de prueba no podría extraerse justamente ninguna conclusión. Tendría que ser borrado del análisis global que se haga sobre el hecho que se está ventilando. El nuevo código procesal, nuestro código, que ya no es tan nuevo, por cierto, no emplea el término inadmisión en modo alguno. Si bien no se emplea el término inadmisión, ello no significa que se debe incorporar a la investigación preparatoria prueba ilícita, ¿no? Para posteriormente declararla ineficaz o utilizable. Antes bien, el artículo 655, inciso 2 de nuestro código, es claro, es claro en señalar que serán excluidas las pruebas prohibidas por ley, ¿no? Esto es parte de la actividad de las partes y también del control del juez, ¿no? Siendo la prueba ilícita una prueba prohibida por ley, ¿no? En razón de su origen ilegítimo, en consecuencia, su inadmisión, su exclusión, se encuentra plenamente autorizada por nuestro código. Y esto hay que tenerlo presente. Pero esto se va a hacer o tiene oportunidad de hacerse en la etapa intermedia, pero antes de ello se puede hacer en la etapa de investigación, en el control que realiza el juez de investigación preparatoria propiamente, ¿no? Estos incidentes son los que conocen el mayor número de veces, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos del control de la prueba ilícita? Vamos a hacer mención justamente a la experiencia comparada sobre el particular, que nos puede ilustrar justamente sobre cómo esto funciona a nivel y se incorporan también a nuestro derecho procesal, ¿no? En Estados Unidos se emplea la moción de supresión de la evidencia, ¿no? En los procesos judiciales. En Chile se plantea y se resuelve la exclusión en la audiencia de preparación del juicio, que es nuestra etapa intermedia propiamente. En España, la jurisprudencia ha establecido que la prueba ilícita puede ser controlada en el momento procesal de admisión y al efectuar la valoración probatoria. Nuestro código no regula el momento procesal en que se puede plantear la exclusión de la prueba ilícita, ¿no? En atención al artículo 155, inciso 2, el juez en la fase de admisión de la prueba debe excluir las pruebas prohibidas por la ley, entre los que se encuentra obviamente la prueba ilícita, ¿no? En dicho momento, en dicho momento de admisión, no es otro que la audiencia preliminar, ¿no? Pero ello no quita la posibilidad, sin embargo, de solicitar al juez de investigación preparatoria, como dije, que excluya la prueba prohibida. Esto es una posibilidad también justamente que se abre. Las excepciones que se han planteado en doctrina, particularmente de la experiencia norteamericana, sobre el tema de la prueba prohibida. En primer lugar, tenemos la fuente independiente, ¿no? En el caso Sirven Lumber versus Estados Unidos, ¿no? El juez Horn, un famoso juez norteamericano, dijo: las pruebas obtenidas por vías ilegales podían de todas maneras ser admitidas en juicio si el conocimiento podía derivar de una fuente independiente, ¿no? La idea entonces es establecer que racionalmente podías llegar a tener la misma prueba por un medio diferente al medio que se siguió de manera original y que se encontraba prohibido, ¿no? Como ven, el razonamiento que se expresa al final de los jueces es entender que excluir las pruebas sin mayor análisis puede resultar en una cuestión que cause daños a los mismos fines de la justicia
y que cause justamente la impunidad. Por ello es que se buscaron a nivel de estas construcciones fórmulas para poder salvar el contenido, la información que pueda transmitir un medio probatorio, ¿no? Uno de los casos en el que se emplea frecuentemente la fuente independiente es aquellos reconocimientos en rueda de personas efectuadas sin aviso al defensor y luego en el juicio el testigo espontáneamente reconoce nuevamente al acusado, ¿no? También aquellos reconocimientos en los que se llevó un imputado ilegalmente arrestado, ¿no? Es decir, buscan la manera, ¿no?, de poder obtener el mismo conocimiento, ¿no?, la misma información que transmite la prueba, pero sin utilizar, en este caso, el camino invalidado por la ley. Otro elemento, otra fórmula utilizada es la llamada el descubrimiento inevitable, ¿no? En caso de que se tuviese certeza de que la prueba obtenida como consecuencia de la ilegalidad original sería inadmisible conforme a la doctrina del fruto del árbol envenenado, de todos modos hubiese sido acabado, obtenida por medios legales, ¿no? Es decir, siguiendo la doctrina del árbol envenenado, si el fruto del árbol envenenado, tenemos claro que todo lo que se derive de la vulneración al derecho, o la vulneración al derecho de la persona, toda esta información revelada sería, en este caso, no sería posible utilizar en el proceso. Entonces, frente a esa posibilidad se crea esta alternativa del descubrimiento inevitable, ¿no? Es decir, vamos a obviar este señalamiento, ¿no? Lo que nació del árbol envenenado, porque ese conocimiento podemos obtenerlo también de otras fuentes. O sea, inevitablemente los actos de investigación que se estaban desarrollando nos iban a colocar frente al mismo medio de prueba, frente a la misma información, ¿no? Es decir, el descubrimiento de la información contenida en el medio de prueba podía ser, iba a ser inevitable, ¿no?, por el estándar de la preponderancia de las otras pruebas que justamente rodeaban el caso. Esto es bueno tenerlo presente porque en todo es otra forma en la cual se argumenta para poder salvar, para poder escapar de este señalamiento de la teoría del fruto del árbol envenenado. Hay otra doctrina que es la doctrina de la conexión atenuada, ¿no? Se aplica entonces a violaciones constitucionales que han tenido derivaciones en actos posteriores, pero la propagación del vicio se ha atenuado, diluido o eliminado por la falta de inmediación entre los actos y el original que se obtuvo, ¿no? Aquí otra vez, aquí vamos a comenzar a tocar el terreno de lo que significa propiamente la ponderación, ¿no? Es decir, la vulneración constitucional se dio, ¿no? Pero ha habido otros actos o ha transcurrido el tiempo que ha atenuado o ha diluido o ha eliminado, ¿no?, o reducido la implicancia de estos vicios, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, la gravedad de esta inicial vulneración no fuera tampoco mayor o significativa. En ese supuesto, no podría utilizarse esta doctrina de la condición atenuada, ¿no? Es decir, bueno, sí hubo un inicio ilícito, pero luego se han desarrollado otros actos que han atenuado este criterio de ilicitud, ¿no? Y por tanto, justamente se admiten o es posibilidad de que sean considerados.
Otro criterio para poder superar los problemas derivados de la prueba ilícita es el que tiene que ver con la buena fe, ¿no? Es decir, poder establecer que la vulneración no se dio con un ánimo, en este caso, doloso, sino que se produjo como fruto de actuar, en este caso, por ejemplo, de la policía, ¿no? En este caso, suele ocurrir con los allanamientos y requisas que por error vulneran un procedimiento constitucional, ¿no? Pero no ha habido, digamos, mala fe, sino es que se produce propiamente por el desarrollo de la actividad procesal, ¿no? Es decir, por ejemplo, si la policía allana, ¿no? En el supuesto de que entiende de que en un lugar una persona se encuentra en riesgo, allana, ingresa a una determinada casa y encuentra, por ejemplo, que se está traficando con droga, ¿no? En ese supuesto, alguien podría decir, oye, este allanamiento es ilegal, no puedes utilizarlo, pero ello no es tanto así, porque el allanamiento se hizo bajo un supuesto amparado por ley, ¿no? Y que dio luego pie a encontrar estos productos ilícitos, ¿no? No estamos entonces frente a una situación provocada adrede para, en este caso, vulnerar lo que significa propiamente un derecho fundamental. Y este supuesto es el que debe, en todo caso, ser tenido en cuenta, ¿no? En el caso de Estados Unidos versus León, se elaboró la doctrina de la buena fe, que consiste en la posibilidad de valorar evidencias obtenidas en infracción o a principios constitucionales si ésta fue realizada sin intención, generalmente por error o ignorancia, ¿no? En dicho caso, se analizó la validez de la prueba obtenida como consecuencia de una orden de allanamiento no sustentada en causa probable para la remisión, situación que ignoraban los policías que la diligenciaron, ¿no? Y esto puede ocurrir justamente a menudo en nuestro país, ¿no? Se hacen los allanamientos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la orden de allanamiento era para la casa 545 y la policía entró a las 5:50 por error? Y en las 5:50 encuentran elementos ilícitos. Aquí la policía no actuó guiada por la acción, por el interés de vulnerar un derecho fundamental. Simplemente se cometió un error y en base a ese error se encontró un elemento ilícito. No habría por qué, utilizando esta teoría, entonces descartar el medio de prueba que se encontró, o sea, este producto ilícito. Claro, todo al final tiene que ponderarse o analizarse de una manera adecuada para luego no generar precedentes que pudieran implicar o que pudieran suscitar vulneraciones a derechos fundamentales, ¿no? Pero sí es pertinente tenerlo muy en cuenta, sí es pertinente tener en cuenta estos elementos, ¿no? En este caso, el actuar de buena fe. El elemento, este otro elemento es crucial, que es la ponderación de interés, ¿no? El interés público de la averiguación de la verdad y el derecho a la tutela judicial en que se incardina el derecho de las partes a la prueba son bienes jurídicos que se protegen en nuestro ordenamiento como derechos fundamentales, ¿no? En consecuencia, las fuentes de prueba obtenidas, sí, Guillermo levantó la mano, puede hacer uso de la palabra, ¿sí? Levantaron la mano, ¿le pueden dar el uso de la palabra? ¿O puede escribir su pregunta?
doctor Guillermo, por favor, se le está enviando una solicitud para que active su audio. Ah, sí, dicen que fue involuntario. No se preocupe. Pero aquí había habido una pregunta en el chat que es interesante, de Caterine, ¿no? No hay etapa probatoria en los procesos constitucionales, sin embargo, ¿en base a qué se pronuncian los jueces? Reitero, eh, no hay etapa probatoria porque los procesos constitucionales exigen estar frente a un hecho evidente, frente a una vulneración manifiesta. Y esto lo señala nuestro Código Procesal Constitucional con bastante claridad. Por eso es que no hay etapa probatoria. Sin embargo, es posible adjuntar, ¿no?, un medio de prueba, solicitar la actuación de un medio de prueba, y el juez tendrá que valorar si lo va a actuar o no. Por ejemplo, ustedes no pueden llevar un tema exageradamente complejo o de debate ante la judicatura constitucional porque no va a funcionar, ¿no? No en la judicatura constitucional no hay debate, no hay debate probatorio, no hay debate entre peritos. Entonces, no pueden llevar un tema que requiere probanza para lo que significa los procesos constitucionales, ¿no? Menos aún para el habeas corpus, ¿no? Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha patrocinado el caso de Ana Estrada, que busca justamente el ejercicio del derecho a la muerte digna y mediante el reconocimiento de la eutanasia, pero en este amparo, la Defensoría no plantea una etapa probatoria, ¿no? Eh, se adjuntó a la demanda un conjunto de informes médicos que acreditan evidentemente y manifiestamente que la persona tiene una condición médica que habilita el reconocimiento de su derecho a una muerte en condiciones dignas. Si hubiera litis, si hubiéramos tenido que probar que ella se encuentra en esta condición, no hubiéramos podido ir al amparo, ¿no? O si alguien hubiera cuestionado que efectivamente la enfermedad es grave, limitante, probablemente el amparo hubiera sido rechazado, ¿no? Porque en los procesos constitucionales no se generan, no están hechos para que se genere un debate sobre medios de prueba o pericial. Eventualmente puede ocurrir si el juez lo permite, pero no están hechos para eso, ¿no? Si hubiera otra pregunta, con todo gusto. Entonces, estamos hablando de que en el tema de la prueba ilícita o prohibida, estamos frente a también a entender que hay un interés por perseguir el delito, ¿no? El Estado tiene interés de perseguir el delito, es su deber hacerlo, es su deber también evitar la impunidad. Entonces, la afectación a un bien jurídico determinado debe ponderarse, ¿no? Es decir, se vulneró efectivamente un elemento o un derecho, pero aquí hay que ponderar, nos señalan, ¿no? La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos. Es decir, las normas tienen la estructura de mandatos de optimización. Ponderar consiste en determinar cuál es el peso específico de los principios que entran en colisión. Y aquí, y esta es la fórmula que adopta nuestro código procesal, para poder establecer si se ha habido una afectación al derecho fundamental, del núcleo esencial de un derecho fundamental, y para poder establecer realmente si vamos a excluir o no un medio de prueba, un medio probatorio,
va a ser un juicio de ponderación. Ponderar es un ejercicio que nos permite, es una forma de resolución de problemas jurídicos que tiene por fin justamente atribuir en una situación determinada frente a dos derechos que entran en colisión, en este caso, restringir el ejercicio de uno para permitir la mayor amplitud del ejercicio de otro. Ponderar no implica destruir o anular un derecho por sobre otro, pero sí implica que puede restringirse uno a fin de que el otro derecho pueda tener una mayor amplitud, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que es este tema de la publicidad del juicio. La publicidad de los juicios es un derecho fundamental, eso no lo duden, ¿no? Es una garantía también para el procesado y para las partes. Pero este derecho puede ser restringido cuando, por ejemplo, de por medio se encuentra la situación, si es un proceso, por ejemplo, de una afectación a la integridad, a la libertad sexual de una mujer o en todo caso de una niña o un niño. En ese supuesto, nuestra ley consagra que se puede restringir la publicidad del juicio. Para llegar a esta conclusión se tuvo que hacer un ejercicio de ponderación, ¿no? Para ponderar, usualmente se utiliza el test de proporcionalidad, ¿no? El test de proporcionalidad tiene diferentes etapas. La primera etapa del test, que se utiliza también en estos casos de prueba ilícita o prohibida, tiene que ver con la finalidad de la restricción sobre un derecho fundamental. Es decir, tenemos por un lado el derecho a la publicidad del juicio, pero por otro lado también tenemos el deber de preservar el derecho de la víctima a ver preservada su integridad moral, ¿no? Entonces, una de las medidas que se correspondería es limitar la publicidad del juicio. Lo primero que se hace es analizar si el fin que se persigue con una medida restrictiva es un fin legítimo, ¿no? En este supuesto, tendríamos que decir que proteger la integridad moral de una víctima obviamente tiene un fin legítimo y por ende podemos dar superada esta primera etapa del test. Estamos frente a una medida que es legítima. Primero es legal, reconocemos que es legal y luego reconocemos que es legítima. El siguiente paso que exige el test es establecer cuándo una medida es necesaria. Es decir, tengo que restringir la publicidad del juicio. ¿Hay alguna otra fórmula para garantizar, para proteger la integridad moral de una víctima que no sea restringir la publicidad del juicio o eliminarla? Ese es el ejercicio de la necesidad, ¿no? Demostrar que ello es imprescindible, que esa medida en particular es imprescindible, que es el único camino, ¿no? Para poder lograr, en este caso, el fin que es proteger la integridad moral de una víctima, ¿no? Si yo encontrara una fórmula que me permita llegar, cumplir el mismo objetivo, pero sin afectar el derecho fundamental, en ese supuesto descartaría la idea de restringir la publicidad del juicio o cualquier otra medida restrictiva. Pero si no la encuentro, si no encuentro otra fórmula de llegar al objetivo, siendo el único camino la restricción, en el ejemplo de la publicidad, entonces voy a decir que esa medida es necesaria, ¿no? El tercer elemento es en sí misma la ponderación, donde se aplica la regla señalada por el ex, ¿no? Es decir, no se trata de destruir un derecho por otro, eso es lo que resulta más obvio, sino de poder buscar fórmulas que permitan dar la mayor satisfacción posible a uno de los dos. En ese supuesto, lo primero que
podemos articular o se puede articular la siguiente idea. La publicidad del juicio es una garantía, es un derecho. Este de otro derecho de proteger la integridad moral de la víctima también lo es. La medida de restringir o eliminar es necesaria, pero ahí viene el ámbito de ponderación. Quizás quizás se pueda proteger esta integridad moral, no proscribiendo la publicidad, sino limitándola lo más posible, ¿no? Que es la medida que al final se encuentra consagrada en la ley. Entonces, para no eliminar la publicidad del juicio como derecho, lo cual sería una gran afectación del núcleo esencial de la publicidad, lo que se hace es restringirlo al punto en el cual en las audiencias de este tipo solo participan los abogados, solo participan las partes directamente involucradas y no cualquier persona. Entonces, el derecho a la publicidad se ha restringido, se ha protegido el derecho, en mayor grado, el derecho a la integridad moral de la víctima, pero no se ha eliminado tampoco la publicidad. El derecho a la publicidad continúa surtiendo efectos, pero de forma restringida. Es lo que Alexis señala con su fórmula de ponderación. Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de uno de los principios o derechos, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Traducido, ¿no? No se satisface en grado máximo la publicidad del juicio, pero sí se satisface en un gran grado el derecho a la integridad moral de la víctima, ¿no? Eh, las excepciones a la regla de exclusión y nuestro código, ¿no? Nuestro código no consagra, como dije, ninguna norma de excepción a la regla de exclusión, pero ello no quiere decir entonces que todo inmediatamente es ilícito y que todas las pruebas son inmediatamente descartadas, ¿no? Jurisprudencialmente se pueden construir soluciones adecuadas a nuestro sistema legal, constitucional y legal, tomando en cuenta la jurisprudencia y legislación comparada. Por eso nuestro sistema opta porque estos casos sean analizados uno por uno y en el debate de estos casos es donde podemos utilizar todos estos elementos a los que hemos hecho referencia hoy. Podemos utilizar lo que significa el descubrimiento inevitable, la conexión atenuada, la buena fe, etcétera. Estos elementos o la ponderación de intereses, todos estos elementos los vamos a poder utilizar en el debate que se abra sobre la admisión o no de una prueba en particular, ¿no? Por eso se resolverá a nivel jurisprudencial, ¿no? Como tiene que ser, porque estamos en un proceso adversarial, entonces estas cuestiones se resuelven y se debaten, se resuelven mediante el debate estrictamente, que es la mejor forma de resolverlo, porque ahí se analiza las características particulares de cada caso. En Colombia, en el artículo 455 de su código, señala que se deben considerar respecto a los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y lo demás que establece la ley. Entonces, el modelo colombiano ha recogido todas estas fórmulas que hemos hecho alusión, los ha recogido de manera taxativa. Nosotros no, para nosotros son solo ilustraciones de doctrina, pero que ustedes pueden hacer valer al momento de entrar al debate sobre la admisión o no de un medio probatorio. Quisiera entonces hablarles de algunos hechos que pueden resultar curiosos sobre medios probatorios y su trato en el Perú. Una de las preguntas más frecuentes que viene a clase cuando abordamos estos temas es, por ejemplo, los bralivideos, ¿no? ¿Por qué los bralivideos fueron utilizados en juicio si fueron grabaciones ilegales?
¿no? ¿Por qué fueron utilizados como medio de prueba, ¿no? En principio, obviamente, los que aparecían en los videos, era lógico suponer que lo primero que advertían es de que esa prueba era ilícita porque ellos en ningún sentido habían autorizado el grave, ¿no? Sin embargo, ese razonamiento cojeaba en un sentido, ¿no? Cojeaba en el hecho de que fueron grabados, en este caso por Montesinos, como prueba, ¿no? Como elemento que él iba a utilizar, que él utilizaba para poder justamente manejarlos, ¿no? En ese supuesto, uno de los actores, en este caso Montesinos, es el que había dispuesto la grabación para su uso personal, para su provecho personal ilícito. En ese supuesto, la vulneración al derecho a la intimidad no había sido dada por el Estado, había sido dada por uno de los partícipes en el delito. Entonces, sí se puede utilizar sí se podían utilizar esas grabaciones, ¿no? No había razón para excluirlas porque eran parte en sí misma del desarrollo criminal, de la prueba criminal que una de las partes había generado. Entonces no había razón pues para excluir esas pruebas, esos medios de prueba para una valoración. Y de hecho así se hizo en todos los casos, ¿no? No se pudieron excluir. Y eso abre la pauta entonces que las grabaciones que hacen en este caso actores criminales, ¿no? Sí pueden ser utilizadas en juicio. O sea, si entre los criminales se graban por medios subtextricios, ¿no? Esas grabaciones sí pueden ser utilizadas en juicio, ¿no? Sí pueden ser medios de prueba que se reputen válidos, ¿no? Ese caso se diferencia de otro, por ejemplo, de los petroaudios, que fueron otro acto, otra cuestión de corrupción, en el sentido de que las grabaciones telefónicas no fueron hechas por terceros. O sea, muchas veces en el debate de este nuevo caso de los petroaudios se traía como colación el caso de los Vladivideos, ¿no? Si los Vladivideos se utilizaron, entonces también los audios de los petroaudios se pueden utilizar. Y ahí había una diferencia. En el primero de los casos era Montesinos, que él se grababa incurriendo el delito con otra parte. Pero en el caso de los petroaudios, no. En el caso de los petroaudios fueron grabaciones ilegales hechas por terceros, ¿no? Es decir, ninguna de las partes involucradas grababa sus conversaciones, sino que era un tercero sin ninguna autorización legal, ¿no? Que chuponeaba estas conversaciones y que luego aparecieron a la luz. Entonces, ahí sí estábamos frente a la vulneración evidente del derecho del secreto de las comunicaciones, ¿no? Porque claro, ninguno de los partícipes solicitó o fue parte o protagonista de la grabación de esas conversaciones, sino que ellos fueron, como se dice coloquialmente, chuponeados por un tercero, y luego eso apareció en medios de prensa. Por eso es que en caso Petrolaudio se excluyeron los audios como medio de prueba. No se podía utilizar. Se tuvo que construir el caso, la construcción del caso derivó de medios de pruebas diferentes a esos audios, ¿no? Porque obviamente resultaban excluidos, ¿no? Ahora, en los nuevos casos que tenemos, Lavajuez, etcétera, Cuellos Blancos, lo que tenemos son grabaciones grabaciones legales, interceptaciones telefónicas que fueron autorizadas por un juez y por ende estos medios, estos audios son medios de prueba que sí pueden ser utilizados sin cuestionamientos en medio de un proceso judicial, porque la escucha telefónica
fue autorizada, fue autorizada por un juez y dirigida por el Ministerio Público. Deben saber que la escucha solo solo da permiso para registrar y transcribir actos ilícitos. Ojo, mucho, por ejemplo, de lo que hay de estos audios son conversaciones que nada tienen que ver con actos ilícitos. Entonces, esas conversaciones no pueden ser vistas por nadie, ¿no? No deberían ser vistas por nadie, aunque se han filtrado a la prensa muchas veces, porque incluso el procedimiento ordena de que no se grabe. Si durante la escucha se tiene conversaciones de carácter privado que no guardan relación con el delito, se debe pausar la grabación y luego reanudarla después. En estos casos, al parecer, no se hizo y se grabó todo, ¿no? Pero lo útil, lo que puede ser materia de proceso y lo que finalmente debe ser público, es aquello que esté relacionado con la cuestión por la cual se autorizó la escucha, ¿no? Autorizar la escucha, utilizar elementos, medios de prueba derivados de las escuchas por aspectos que no fueron utilizados, que no fueron autorizados previamente por el juez, eso sí puede traer problemas, ¿no? Podría traer supuesto de invalidez al medio probatorio. Por eso los protocolos de las escuchas telefónicas en general son rigurosos en ese plano, ¿no? Tiene que tratarse únicamente de las personas involucradas, ¿no? Tiene que pararse cuando se trate un tema que no es delictivo, no debería hacerse público las conversaciones que no tienen ese carácter, solo aquellos que en sí mismos sean elementos del proceso. En el caso de Cuellos Blancos también surgió otra particularidad interesante, que es que se grabó, las conversaciones fueron autorizadas para grabar a un núcleo de personas, pero en la investigación también se grabó personas que tenían derecho a juicios, a antejuicios y a privilegios de investigación, como jueces supremos, magistrados de lo que fue el CNM, etc. La discusión sobre la validez de esos medios probatorios seguramente se desarrollará en las etapas siguientes. Obviamente los implicados han planteado contra ellos recursos exigiendo o pidiendo que se dejen de lado esas grabaciones porque supuestamente no estaban autorizados para grabarlos a ellos y ellos estaban protegidos por un fuero. Al parecer esas alegaciones van a ser descartadas, ¿no? Es interesante el debate legal, pero creo que esas alegaciones van a ser descartadas porque al final eran conversaciones que se autorizaron para un cierto grupo y que revelan y que buscaban perseguir justamente ilícitos circundantes. Si ellos fueron partícipes del ilícito, en ese supuesto, creo, a mi juicio, podría utilizarse una interpretación abierta para lograr en este caso y que tengan miras que la justicia pueda hacer y cumplir sus fines, ¿no? Hasta ahí llegaría mi exposición. No sé si hay más preguntas, si hay algún comentario que desean que formule, estaría a su disposición. ¿Sí? Quien levantó la mano puede hacer uso de la palabra. Aló, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Doctor, buenas noches. Bueno, aprovechando en felicitarlo y saludarlo por la brillante exposición que está realizando usted en un tema tan importante, ¿no? Frente a las situaciones que se encuentran a nivel Gracias. nacional, pues que es un tema bien controvertido, un tanto espinoso y hay que, como bien lo dijiste, ¿no? Si no está taxativamente escrito en la norma, pues doctrinariamente se puede desarrollar mucho y a través de la jurisprudencia sobre todo. Ya, y en este sentido, mi pregunta era, doctor, con respecto, como usted manifestó, ¿no? Con respecto a los petroaudios, si bien cierto, había una violación a la intimidad, en este caso por las personas que habían sido interceptadas por un tercero ajeno,
Y digo, ¿no? Bueno, si estos petrodólares fueron excluidos, mi pregunta va, ¿no? En el sentido de que realizando una ponderación de los derechos que hayan sido transgredidos, en este caso son derechos personales fundamentales de la persona, no cabría prevalecer de cierta forma los derechos fundamentales que tenemos todos nosotros como sociedad, pues el interés, eh, presumo yo, no, o digo, no, que prevalecería o debería prevalecer los derechos fundamentales de las personas en común, de la sociedad en este caso, frente a los derechos de los particulares, ¿no? Más aún si estos temas eran de interés nacional, sobre todo. Esa duda tengo, doctor, si me pudiera aclarar, por favor. Sí, muy interesante su participación. Y ahí habría que decir lo siguiente, eh, se puede interpretar, y lo acabo de decir, a favor de que sean utilizados atendiendo al interés de la ciudadanía. Sí, siempre se podía. El problema es que es el precedente que sentabas, porque de ser así, si se hubiera admitido plenamente en prueba, ninguna de nuestras conversaciones estaría a salvo, ¿no? Eh, si fuera tan laxa la interpretación, porque también hay que pensar en el precedente que se genera. Ok, entonces yo tengo un grupo, mis enemigos, los espío, los contrato a una empresa que lo chuponee y si detecto algo, lo hago público. Y eso al final vale en juicio. Entonces, abrirías la puerta a un sinnúmero de conductas similares que serían muy riesgosas, ¿no? Por eso es que creo que se tomó la decisión en ese sentido, ¿no? Pues salvaguardando, generar un precedente que luego pudiera generar que se repitan estos hechos de manera frecuente, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de decidir. Obviamente todos queremos que se haga justicia, que se castigue la corrupción, pero si generas un precedente, puedes crear luego situaciones de peligro para todos, ¿no? Ese es el punto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ah, quería comentarles lo de las agendas de Nadine, por ejemplo, eh, también fueron señaladas como prueba ilícita, pero ahí se utilizó el mismo razonamiento de las pruebas de, eh, del caso Montesinos, ¿no? En este supuesto, ella escribió, ella misma, con su puño y letra, escribió. No es que, y claro, aparentemente fueron sustraídas. Eso sería ilícito, la sustracción de lo que es propio. Pero el contenido aparentemente ilícito de lo que ahí se dice fue escrito puño y letra. ¿Ya? Y por eso no podía ser prueba ilícita, ¿no? ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan?
Entonces, si no hubiera más preguntas, voy a mandar a la señorita coordinadora las presentaciones para que los tengan ustedes en sus materiales, ¿no? Y de nuevo reiterarle, hay una pregunta más. Por favor, use la palabra. Sí, señor Carlos Solano, puede hacer uso de la palabra. Sí. Sí, puede hacer uso de la palabra. No, no, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho, dígame. Ay, ya, bueno, doctor, doctor, buenas noches, ante todos. Le escucho. Aló, ¿me escucha, no? Bueno, doctor, ante todo, muy Sí, buenas sí. noches, extiendo mis saludos cordiales a todos los presentes. Doctor, la pregunta es lo siguiente. Doctor, ¿un protocolo pericial psicológico se considera una eh, prueba válida, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, sí, le escucho. Quiero preguntarle acerca del protocolo pericial psicológico, que es una prueba, ¿no es cierto? Y dentro de ello, el perito psicológico, básicamente dentro del relato, hace algunas preguntas, interrogaciones al supuesto imputado, en donde que el imputado manifiesta en este relato, claro, el imputado tiene derecho a no autoincriminarse, por lo que la perita psicológica hace que se autoincrimine, ¿no es cierto? Pero basándonos con lo que es Instituto de Medicina Legal de Ciencias Forenses, en el manual, en el punto 2, motivo de evaluación, en el parte relato, señala, ¿no es cierto?, que solamente se debe transcribir el relato de los hechos proporcionados por el evaluado, más no formular algunas preguntas como para que se pueda autoincriminar el supuesto imputado. En este caso, este protocolo pericial tendría valor sustancial para un proceso penal o podría carecer de efecto legal, doctor. Claro, ¿Aló? es interesante. Ahí lo que vas a tener que atacarlo va a ser dependiendo de la etapa en que te encuentres. Es decir, y ahí viene la otra parte de lo que hablábamos en clase, de que también la prueba tiene que producirse por los canales regulados por ley. Y en ese supuesto, si se ha infringido algún señalamiento del protocolo, eso invalidaría la prueba, esta pericia, pero tienes que demostrarlo. O sea, vas a tener que demostrar ante el juez, ¿no?, que se incumplió el señalamiento, los señalamientos que regulan el desarrollo de la pericia, y eso sí lo va a invalidar, ¿no? O sea, vas a tener que argumentarlo para lograr la invalidez de esa pericia, y si logras la invalidez de la pericia, en ese caso se ordenará que se tome otra, ¿no? Como múltiples veces también ha ocurrido. Si yo detecto que se ha infringido un protocolo de alguna pericia técnica, y eso hay que tener cuidado, porque los protocolos de pericia técnica son estrictos, se infringen y adiós, ¿no? O sea, se infringe y se pierde esa pericia, tiene que hacer de nuevo si es que cabe, ¿no? Pero eso hay que demostrarlo, obviamente, ante el juez. Doctor, entonces en este caso, doctor, una vez que se acredita que realmente ha sido aquí formulado preguntas más no relatos, en este caso se estaría practicando el derecho de autoincriminar, ¿no es cierto?, al supuesto imputado, y por lo que esto carecería de Es lo todo que se efecto puede legal. alegar, ¿no?
Es lo que se puede alegar. O sea, eso utilizarías tú, ¿no? Aquí una sugerencia es hacer una pericia de parte, claro, procurar un debate pericial, pero eso lo haría después. O sea, El juicio. primero intentaría destruir la pericia señalando de que incumplió los criterios técnicos, porque esos sí son bien rigurosos, y si eso no me Claro. funciona, ya iría a pericia de parte, ¿no? Y ya provocaría un debate pericial, Ujú. Ok, doctor, muchas gracias. ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, buenas noches en todo caso, gracias por escucharnos, por dedicar su tiempo a estas horas de la noche un sábado y gustoso de poder nuevamente encontrarnos en algún momento. Muchas gracias. Una última pregunta, a ver, antes que me despida. María Dolores, puedes hacer uso de la palabra. ¿Sí? María Dolores, ¿aló? ¿Aló? En todo caso, con la asistente también pueden enviarme alguna pregunta y yo me comprometo a responder, ¿no? Así que, si alguien más, muy bien. Entonces, buenas noches. Hasta la próxima. Un gusto. Sigan cuidándose, por favor. Hasta luego. Chao. Chao.